Hola, esto es Depende de vos. Mi nombre es Ricardo y aquí tratamos de explicarte de la forma lo más sencilla posible la relación que hay entre el metabolismo, la genética y el estilo de vida. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me compete, que es la obesidad. Y básicamente, ¿cómo vencer la obesidad? Porque yo, por ejemplo, este era en el año 2014. Tenía 100 kilos de más, estaba un poquito más redondito que ahora, y empecé a tener varios problemas de salud que se fueron multiplicando. Y llegó a tal punto que, bueno, mi presión entró a subir, empecé a tener problemas de hígado, problemas de digestión, problemas de estómago, problemas de intestino, un montón de problemas que, llegado el momento, tenía al lado de la cama una mesa de los cuales, con 3 cajones, uno de los cuales era todos remedios. Había casi más remedios en mi mesa de luz que en la farmacia de la esquina. Entonces, a veces, por alguna razón, no queremos ver la realidad que estamos viviendo, la tapamos. Y también hoy en día hay tanto miedo a las palabras, mucha gente se ofende cuando hablan del cuerpo, por ejemplo. Y sin embargo, una de las cosas que a mí me salvó es que me hablaran del cuerpo. Como anécdota, a mí me pasó que cuando yo tomé conciencia de lo que estaba pasando, fui a comprar ropa. O sea, fui a comprar una chaqueta o campera, como la llamen en cada país, y no me cerraba. Viene el vendedor, le digo, mira, no me cierra. Yo había pedido el número que habitualmente usaba hasta ese entonces. Y me mira y dice, por la panza. Y se va. Yo en ese momento me agarró un enojo bastante grande, pero bueno, quería la campera, aparte estaba azul, tratando de contener la respiración para que no se notara justamente la panza. Y volvió el vendedor con la campera más grande, me cerraba perfectamente, me la llevé porque realmente me había gustado las que estaban exhibidas. Cuando llegué a casa a la noche después de cenar, mientras hacía el ejercicio más violento que en ese momento realizaba, que era leer el teléfono en la cama, miro así sobre el colchón y veo algo, digo, esto con razón. Y era mi panza, básicamente. Mi panza estaba ahí sobre el colchón. Me puse boca arriba, seguía ahí, para el otro lado, la panza seguía ahí. Evidentemente, no había mucho con qué disimularla. Ahora me puse a pensar y sin tener que recurrir a ninguna filosofía oriental ni ninguna terapia psicológica, lo que a mí me enojó no fue que me dijera que era por la panza, sino que me hizo enfrentar algo que yo no quería ver, yo no quería enfrentar, que realmente estaba gordo. A partir de ahí empecé a investigar, por suerte yo estoy en un medio, trabajo en un medio que es ciencia, rodeado de químicos, bioquímicos, médicos, físicos. Entonces, uno tiene acceso a cierta información que en realidad prácticamente está al alcance de todos, pero hay muchas cosas que filtrar. En cambio, si uno va, qué sé yo, al Bering o cualquier manual, cualquier lugar de estudio donde hay información verídica, no tiene que andar filtrando nada. También ahí noté que muchas de las personas que conocen de cada uno de estos temas viven en un compartimento, porque no sale de ahí y no lo relaciona siquiera con su salud. Se por ahí sabe que químicamente, por ejemplo, lo que ocurre en el cuerpo, como es una reacción química, pero no asocia que cuando come, no sé, una papa con un pedazo de pollo, esa reacción química le afecta a su salud. Ahora, ¿cómo empecé esta guerra? ¿Cómo empecé esta batalla para vencer la obesidad? Porque vencer la obesidad es una tarea de 24 horas. Primero, entendiendo que tenía que hacer cambios definitivos, no dieta, porque la dieta es algo que uno dice, bueno, esta semana hago dieta, la semana que viene hago dieta, este mes hago dieta. Cuando llega un punto dice, bueno, ya llegué y a partir de ahí vuelvo a lo que hacía antes. Y si volvemos a lo que hacíamos antes, volvemos a estar como estábamos antes, por lo cual no era el camino. Para eso hay que investigar qué necesita realmente el cuerpo, cómo lo metaboliza y todo lo accesorio, porque no solo lo que comemos, también las actividades que realizamos, cómo descansamos, y la genética, porque esto atraviesa las tres cosas, que es la genética, el metabolismo y el estilo de vida,
Tiene que ver porque hay gente que tiene más predisposición a formar grasa, otra menos, pero digamos, son predisposiciones. El resto los determina uno con sus actitudes. Primero, al tomar conciencia, decidí ver, por ejemplo, qué era lo que me hacía mal, qué es lo que realmente me engordaba. La manera de saberlo es el impacto que tiene en la glucosa, que es lo que después se transforma en grasa, más allá de las grasas que podemos tomar directamente. Así lo que hacía era simplemente comprar un glucómetro a las 2 horas de comer, medía cómo había subido mi glucosa, con ese alimento en específico. Decía, bueno, a ver, comí churrasco con ensalada, comí lentejas con papas y verduras fritas, verduras hervidas, comí una hamburguesa en una casa de comida chatarra. Y iba marcando ese índice. Por supuesto que hay que hacer primero la medición a la mañana, porque para saber cuál es la glucosa basal, para no empezar sin saber dónde estamos, porque si a la mañana estamos con 120 y comemos una lechuguita, vamos a tener 121, y va a decir, ¿cómo? La lechuga me pega, 121. No, no. Si empezamos de 120, tenemos 121, eso no nos alteró en nada. Ahora, si empezamos en 90, estamos en 180, ese alimento, o mucho más, porque puede llegar a subir muchísimo más, ese alimento realmente nos está alterando. Eso también trae alteraciones generales y hay que tener en cuenta que a veces es no tanto el alimento en sí, sino la mezcla que hacemos o cómo lo consumimos. Porque hay cosas que consumidas juntas provocan un problema que si las comemos por separado no tienen ningún efecto negativo. Como por ejemplo juntar proteínas con almidones o con azúcares. Una costumbre común que tenemos en muchos lados es comer algo que sea proteico y después un postre dulce, lo cual también es una mala costumbre a una fruta. La fruta es muy sana, comida antes, que eso ya se ha explicado muchas veces, y no después de comer inmediatamente porque es azúcar. El azúcar fermenta, forma fermentaciones en el intestino, eso provoca fermentaciones alcohólicas básicamente que van al hígado y eso forma grasa. Entonces ahí empieza el hígado graso. También noté que cuando a mí me subía la presión, no, cuando me medía el azúcar, también tenía azúcar alta. Y también la relación entre la presión y el azúcar. Uno de los videos que vamos a hacer más adelante es cómo vencí la presión alta, pues llegué a tener 15, 16 y ahora no paso de 11, 12 la presión. Por lo cual, puedo decir que también esa batalla fue una de las que me gustó ganar. No solo eso en sí, sino que hay que entender que también hay cosas que son multicausales. No es que la presión solamente porque comimos de más. Hay otras causas que pueden hacer una rigidez de las arterias, una de cosas que pueden hacer que esto suceda. Pero bueno, se va por otro camino. Este de hoy es el camino de cómo bajar la obesidad. Y este camino me llevó a mí 1 año y medio más o menos a bajarla. No fue que de un día para el otro bajé. No, no. Fue cambiar así estos hábitos alimentarios y de a poquito ir bajando. Porque también a veces sucede que empezamos a bajar y hay momentos que parece que no bajamos. A mí ese periodo me duró como 1 mes y pico. Que yo decía, como ensaladita de lechuga con quesito a la noche nada más y un poquito de latita de pollo y sigo sin bajar. Me llevó 1 mes y pico hasta que después comenzó realmente la bajada permanente, constante, hasta que llegué a mi peso actual, que son los 70 kilos. También hay que tener en cuenta que las cosas que se suman fueron, por ejemplo, la presión, los problemas articulares, aparte de la osteoartritis, que también es un tema inflamatorio, los problemas, tenía una arritmia que me pegaba unas patadas en la espalda a veces que cuando se acomodaba que parecía que me tenía una mula atrás, y problemas de hígado graso, problemas circulatorios, que me estaba empezando a obstruir aquí las arterias, o sea, hay un montón de problemas que se van acumulando y como no los vemos, van ahí calladitos y van creciendo. Nosotros tenemos durante lo que se llama la normalidad clínica, que es cuando hacemos análisis de sangre, un espacio donde podemos trabajar. Después, por supuesto, tenemos que ir a un médico. Algunos valores van muy de contexto, hay que ir a un médico, el médico sabe cómo hacer para volvernos. Pero no es obligación cuidarnos el resto del tiempo. Esa obligación es nuestra. Ahí tenemos que actuar y ahí podemos actuar y debemos actuar.
Bueno, después del tema esto de controlar el azúcar, empecé a averiguar qué mezclas eran las que realmente hacían bien y cuáles eran mal. Por supuesto, una cosa es cuando uno quiere bajar de peso, otra cosa es cuando uno quiere mantener el peso, porque después hay que mantenerlo y hay que mantener también la masa muscular, que es la otra parte de esto. Estas combinaciones que uno puede hacer son, básicamente, son proteínas con verduras, o sea, carne, pescado, pollo, lo que sea, cerdo con verduras. Por supuesto, es más fácil por ejemplo, eso, digerir el pescado, es más fácil digerir el pollo. Es una escala, primero se digiere más fácil el pescado, después el pollo, después la carne de vacuna y después la carne de cerdo. Por eso las combinaciones y las horas en que podemos consumir las cosas, es muy importante tenerlos estos conceptos para no cometer errores sin querer, porque cuando mi madre me hacía milanesa con puré, lo hacía con el mejor amor del mundo, no pensando que eso en realidad no era la mezcla correcta. También hay que tener en cuenta que más allá de estas combinaciones, de saber que hay que combinar proteínas, por ejemplo, con verduras, vea todo con medio plato de verduras, hay que combinar legumbres con cereales o con tubérculos para poder completar la proteína, porque muchos dicen que la proteína vegetal es incompleta, pero las podemos completar, porque si juntamos las proteínas, las legumbres con los cereales, a cada una de ellas le falta un aminoácido. Por ejemplo, las legumbres son ricas en lisina y bajas en metionina. Los cereales a la inversa son ricas en metionina y bajas en lisina. Entonces, lo ideal es combinarlos. Ponemos una parte de cada alimento, ni siquiera hace falta que sea en el mismo horario del día, puede ser a 2 horas distintas, pero al combinarlas obtenemos una proteína completa, que son los 9 aminoácidos esenciales, o sea, los que no podemos obtener. Y si no, tenemos la otra opción, que es el amaranto, la quinoa, el trigo sarraceno, la soja, que son también proteínas completas en este caso, no necesitan combinarse. Ya cada uno de ellos tiene los 9 aminoácidos esenciales completitos. Lo que sí, por ejemplo, la soja tiene algunos estrogénicos como son las isoflavonas. Entonces, por ejemplo, son muy buenas para las mujeres. Para los hombres con un poquito más de cuidado. Los demás son completos como sustitutos reales de la carne, como proteínas de buena calidad. La segunda parte es la actividad, porque si no hacemos actividad, no sirve demasiado solo cuidarnos en las comidas. Nuestro sistema linfático trabaja por compresión, trabaja por el movimiento de los músculos. Si no activamos los músculos, ese movimiento no ocurre. Me pasaba que yo, por ejemplo, subía 2 pisos y quedaba con la lengua afuera. Me ha pasado de ir a una excursión y quedarme a mitad de camino mientras todos seguían hacia una catarata porque yo no podía seguir. Eran 15 minutos de caminata, yo a los 10 minutos me tuve que sentar y esperar que volvieran todos y me contaran qué linda queda la catarata. Entonces tenemos que empezar la actividad. En mi caso fue primero hacer una vuelta a manzana, que son 400 metros, después pasé a hacer 800, después pasé a hacer 1000 y a partir de ahí que llegamos a un parque al kilómetro, a dar toda esa vuelta a ese parque, que era un parque grande, y hacía 6 kilómetros por día. Actualmente hago 3 kilómetros y pico, pero hago otras actividades, por lo cual no necesariamente hago todos los días caminata, porque bueno, me gusta salsa y una serie unas cosas de tango, entonces esa actividad compensa la otra. Pero todo eso estaba bloqueado porque no tenía el estado físico necesario para poder realizar ese tipo de cosas. Por lo cual empezamos a armar un montón de cosas que nos gustan solamente por el hecho de satisfacernos con la comida. Y hay que entender que lo que comemos muchas veces no es lo que queremos, sino lo que nos pide nuestra microbiota. Si nosotros tenemos, por ejemplo, mucha cándida, nos va a pedir dulce. Y vamos a pasar frente a un negocio de dulces y nos vamos a desmayar de ganas. Cuando en realidad son los bichitos que tenemos acá que nos piden dulce, dulce, dulce. Cuando esa cantidad baja, automáticamente desaparece el deseo. En mi caso particular, yo tomaba un transporte en la puerta de una panadería, bollería, como la llamen, y se me derretía la boca y compraba todos los días para llevar al trabajo unos que llaman libritos de grasa acá y unas facturas. Cuando empecé el cambio, me costó al principio no entrar todos los días. Cuando habían pasado 6, 7 meses, un día me piden mis compañeros si podía llevar algo por un desayuno, y yo no me acordaba si estaba abierta. O sea, ya ni siquiera registraba si todavía estaba el negocio, y lo tenía a mi espalda al tomar el transporte.
tuve que ir al otro día antes de salir y mirar si estaba porque ni siquiera sabía si funcionaba. Lo cual nos dice que uno puede educar al cuerpo y puede criar lo bueno. Por eso una persona que por ahí nunca come, no sé, churrasco con ensalada, o un bife con ensalada, o legumbres con ensalada, come ensalada y al otro día se siente mal o le cae, no digo que se descompone, pero bueno, no le cae del todo bien. Porque tenemos que tener en cuenta que nuestro intestino es una pared celular, pero los que hacen el trabajo es la microbiota. Y si no criamos los bichitos necesarios, se van muriendo. Entonces tenemos muchos de los malos y pocos de los buenos. Ahora, todo esto, si uno lo hace de forma constante, hace que esa obesidad desaparezca y se recupere salud. Porque no es un tema solamente estético, que no nos guste que nos digan o no nos guste la imagen que nos da el espejo. Es un tema de salud. Porque si bien no podemos elegir cuánto vivir, sí podemos elegir cómo vivir. Y elegir cómo vivir, por suerte, depende de vos.